Mi hermana y su marido millonario me despidieron de mi puesto directivo de $200K. Disfruta de ser pobre, se rió mi hermana. Estaba trabajando como chef, me lesioné la mano y fui a urgencias. El médico miró los resultados de mi análisis de sangre y palideció. Esto es imposible. Usted está emparentada con... Lo que dijo a continuación puso mi mundo patas arriba. Mi nombre es Melissa Grant, y 2 meses después de que mi cuñado me despidiera delante de toda mi oficina, regresé al juzgado con una carpeta llena de sus secretos más oscuros. Mientras colocaba la última foto incriminatoria en el proyector de pruebas, miré directamente a mi hermana y le dije, esto es lo que protegías. Te vas a hundir con él. Antes de compartir el caos que condujo a ese momento, quiero saber, ¿desde dónde están viendo esto? Dejen su ciudad o país en los comentarios de abajo. Y si alguna vez han sido traicionados por alguien que se suponía que debía amarlos, querrán escuchar cómo me defendí con todas mis fuerzas. Sucedió un martes por la mañana. La oficina olía a café quemado y a ansiedad. Todo el equipo de marketing de Brand Lab Austin estaba reunido alrededor de la mesa de conferencias, preparándose casualmente para nuestra reunión semanal. Acababa de terminar de preparar una presentación sobre las proyecciones del cuarto trimestre cuando las puertas de cristal se abrieron de golpe como una tormenta. Vanessa, mi hermana menor, entró primero, llevando unos tacones rojos que repiqueteaban con demasiada confianza para las 9 de la mañana. Detrás de ella estaba su marido, Eric Wingham, el director ejecutivo de la empresa, y la razón por la que yo tenía este trabajo. O había tenido. Entraron como si el lugar les perteneciera, porque técnicamente así era. Melissa, dijo Eric, lo suficientemente alto como para que la sala se quedara en silencio. Necesitamos hablar. En realidad, no, lo haremos aquí mismo. Se me revolvió el estómago. Me volví para enfrentarlos, confundida, sintiendo ya la quemazón de las miradas de todos. Vanessa sonreía con aire de suficiencia, no con su habitual sonrisa falsa de relaciones públicas. No, esto era otra cosa. Algo afilado y jubiloso. Eric se ajustó el puño de su camisa de diseño como si se estuviera preparando para una sesión de fotos, y luego me miró directamente a los ojos. «Estás despedida». Me reí, pensando que era una broma retorcida. «Lo siento, ¿qué?» La voz de Vanessa cortó el aire como el hielo. «¿Lo has oído? Recoge tus cosas. Has terminado aquí». La sala se paralizó. Incluso el becario, Jason, que nunca dejaba de mascar chicle, se quedó quieto. Eric se cruzó de brazos. Hemos decidido que tu puesto ya no se alinea con la dirección de la empresa. Parpadeé. Te refieres a la empresa para la que he creado las últimas 5 campañas, aquella en la que he liderado el crecimiento de los ingresos durante 3 trimestres consecutivos. Vanessa se rió. Vaya, ¿de verdad crees que eres insustituible? Quizá ahora dejes de actuar como si fueras mejor que yo. Pude sentir el calor en mi cara, la traición abriéndose dentro de mi pecho como una línea de falla. Están haciendo esto aquí, delante de todo el mundo. Transparencia, dijo Eric con una seriedad fingida. Es un valor fundamental, ¿no es eso lo que siempre dices en tus presentaciones? Vanessa se inclinó. Su aliento, dulce como un caramelo. Disfruta de ser pobre. Me quedé allí, atónita. Durante años, la había apoyado emocionalmente, financieramente cuando no tenía trabajo, cuando Eric la engañó la primera vez y necesitaba un lugar donde llorar. Y ahora esto. Sin advertencia, sin reunión, solo humillación. Mis manos temblaban mientras cerraba mi ordenador portátil. Todo mi equipo permanecía en silencio, con las miradas furtivas entre ellos, sin saber si hablar o respirar. ¿Es por la propuesta de la semana pasada?, pregunté, con la voz quebrada. ¿Por qué me opuse a la idea de Eric de desviar fondos? Eso es lo que es, Vanessa se cruzó de brazos. Siempre fuiste un poco demasiado correcta. No perteneces a este mundo, Melissa. Solo lo estabas tomando prestado. No dijo nuestro mundo porque nunca me vio como su igual. En realidad no. No desde que éramos niñas. Metí mis cuadernos en mi bolso de mano. Nadie se movió para ayudar. Incluso mi asistente, Leela,
a quien había guiado durante un año, evitó el contacto visual. Era como verme desde fuera de mi cuerpo, como en una película donde la heroína es aplastada antes incluso de que aparezcan los créditos. Caminé hacia el ascensor con el sonido de la risa de Vanessa siguiéndome como una bofetada. Las puertas se cerraron. Y ese fue el momento en que todo comenzó a cambiar. Porque mientras ese ascensor me bajaba desde el piso 24, supe una cosa con certeza. Este no era el final de mi historia. Y esta vez no me iba a quedar callada. Más tarde esa noche, me encontraba en la entrada de la casa que una vez llamé hogar. Era la misma casa de 2 niveles en Maple Ridge Lane donde Vanessa y yo habíamos crecido. Las mismas hortensias blancas plantadas bajo el porche. Las mismas campanillas de viento golpeando perezosamente contra el canalón. Todo parecía exactamente como hacía 20 años, excepto que yo no era la misma. Mis dedos se cerraron alrededor de la correa de mi bolso de mano, todavía lleno de los papeles que no había tenido tiempo de sacar de mi escritorio. Había conducido hasta aquí sin pensar, con la mente en piloto automático, esperando estúpidamente encontrar consuelo en las personas que me criaron. Dentro, el familiar aroma a estofado de ternera y romero llenaba el aire. Mi madre, Lorraine, estaba en la encimera de la cocina cortando zanahorias con precisión quirúrgica. Mi padre, Gerald, estaba sentado en su sillón reclinable habitual con la televisión a bajo volumen, leyendo alertas de bolsa en su tableta. Mamá, papá, ambos levantaron la vista. Melissa, gorjeó mi madre, secándose las manos en un paño de cocina. No te esperaba hoy. Me han despedido, dije, con la voz apenas por encima de un susurro. Mi padre parpadeó lentamente, como si le tomara unos segundos procesar las palabras. Despedida de Brand Lab. Asentí. Eric me despidió delante de todo el equipo. La televisión zumbaba suavemente en el fondo. Nadie se movió. Dijo que mi puesto ya no encajaba con la dirección de la empresa, pero no hay ninguna razón. Creo que, me detuve, con un nudo en la garganta. Creo que fue personal. Oh, cariño. Mi madre suspiró, volviendo a las zanahorias. Eso es realmente desafortunado. Desafortunado, dije, adentrándome más en la cocina. Fue humillante. Vanessa también estaba allí. Se quedó a su lado y se rió. Me dijo que disfrutara de ser pobre. Se giró lentamente, con el cuchillo todavía en la mano. Bueno, tu hermana siempre ha trabajado más duro para encajar en el mundo de Eric. Quizás ya era hora. Hora, repetí, atónita. He estado en esa empresa 6 años. He liderado campañas que generaron millones. Prácticamente he formado a la mitad del equipo de marketing. Papá se aclaró la garganta. Debes haber hecho algo para provocar a Eric. No es un hombre impulsivo. Lo miré fijamente. Confías en Eric por encima de mí. Conocemos a Eric desde hace mucho tiempo, cariño, dijo con delicadeza. Es tu jefe y tu cuñado. No hay razón para que te despidiera sin causa. Vanessa estaba allí de pie, sonriendo. Papá, dije, alzando la voz. ¿No crees que eso es un poco extraño? Dijo que actuó como si fuera mejor que ella. Por eso estaba feliz de verme marchar. El rostro de mi madre se endureció. Vanessa ha tenido que luchar por todo lo que tiene. Ella no fue a la prestigiosa escuela de negocios. No le ofrecieron prácticas a través de contactos. Se abrió camino casándose con alguien que pudiera proveer. Aprendió a adaptarse. Quizás eso es lo que tú necesitas hacer ahora. Miré entre ellos, esperando que uno de los dos se pusiera de mi lado, o al menos dijera que sentían que me hubieran tomado por sorpresa. En lugar de eso, silencio. Del tipo que no proviene de no saber qué decir, sino de elegir que no te importe. Soy su hija, dije finalmente. ¿Quieren siquiera escuchar por lo que he pasado? Papá miró al suelo. Siempre has sido fuerte, Melissa. Te recuperarás. Pero no con su apoyo. No respondió. Y fue entonces cuando supe que no solo estaba desempleada. Estaba sola. Ni siquiera las personas que una vez me arroparon por la noche me creían.
Dejé mi bolso en el suelo junto al sofá y me senté. La sala de estar de repente parecía cavernosa, como si se hubiera vuelto demasiado grande para el amor que solía albergar. La televisión en silencio parpadeaba en las paredes, proyectando sombras huecas. Todo lo que tenía ahora eran preguntas que a nadie parecía interesarle responder. ¿Por qué mi hermana me haría esto? ¿Por qué ahora? ¿Qué me había perdido? Pero debajo de esas preguntas, algo más profundo comenzó a formarse, un calor silencioso y latente que se extendió por mi pecho como un carbón que prende llama. Siempre había sido la serena, la hermana que arreglaba las cosas, la que solucionaba los líos de Vanessa y enorgullecía a nuestros padres con estabilidad y orden. Pero esto no era algo que pudiera arreglar. Y quizás, por primera vez, no iba a intentarlo. Porque si mi propia hermana podía destruir mi carrera y mis padres podían sentarse tranquilamente y dejarla, entonces quizás ya no necesitaba su versión de la familia. Me levanté. Gracias por la charla, dije, con la voz cortante. ¿A dónde irás?, preguntó mamá, sin mirarme. A algún lugar donde no tenga que demostrar que merezco que me crean. Ninguno de los dos me siguió hasta la puerta. Afuera, el aire era frío y quieto. Pero mientras subía a mi coche y arrancaba el motor, sentí que algo se asentaba en mis huesos. Algo desconocido, pero profundamente bienvenido. No ira, ni siquiera dolor. Resolución. Esto no había terminado. Ni de lejos. 2 semanas después, entré en un almacén reformado escondido detrás de una fila de camiones de comida en el lado este de Austin, Trivenet Technologies. Y sentí algo que no había sentido en semanas. Esperanza. No era ostentoso. No había suelos de mármol ni oficinas de esquina con paredes de cristal. La entrada de la startup apenas estaba marcada, solo una puerta llena de pegatinas junto a un letrero de neón que zumbaba más fuerte de lo que brillaba. Dentro, los cables serpenteaban por ladrillos a la vista. Plantas colgaban de tuberías y pizarras blancas cubiertas de garabatos frenéticos se extendían por paredes enteras. Pero aquí había vida. Energía. La gente se movía como si tuviera un propósito. No porque estuvieran actuando, sino porque creían en lo que estaban construyendo. Melissa Grant, llamó una voz mientras entraba. Una mujer menuda con una sudadera con capucha y zapatillas de deporte altas apareció de detrás de un escritorio. Su placa de identificación decía, CALE, Administración y Brújula Moral. Esa soy yo. Sonreí, extendiendo una mano. Ella sonrió y en su lugar me ofreció un choque de puños. Encantada de conocerte, futura reina de operaciones. Nuestro cofundador está al fondo, probablemente enterrado bajo 10 pantallas. Cale me guió pasando por escritorios improvisados para trabajar de pie, una mesa de ping-pong que también servía como espacio de reuniones, y una zona tranquila con puffs y auriculares con cancelación de ruido. La gente saludaba, sonreía, asentía. Nadie parecía aburrido o asustado. Cuando llegamos al fondo, un hombre de unos 30 y tantos años con rizos caóticos y un par de calcetines desparejados se levantó y se sacudió las migas de Doritos de la sudadera. Melissa, dijo, con voz cálida y rápida. Soy Jonah. Perdona el desorden, estamos creciendo rápido y ordenando despacio. Me ofreció la mano, y no el tipo de apretón falso al que me había acostumbrado en las salas de juntas. Esto era un ser humano real. Al final de la reunión, fui contratada como su jefa de operaciones. Sin 3 rondas de entrevistas, sin tonterías llenas de jerga. Solo 2 horas de conversación honesta y una corazonada mutua de que esto podría funcionar. En mi primer día, Jonah me entregó un iPad medio roto y dijo, haz que el caos tenga sentido. Confiamos en ti. Y de alguna manera, le creí. Los días siguientes fueron un torbellino de noches tardías, hojas de cálculo, maratones de resolución de problemas y aprender las peculiaridades de un equipo que incluía a un desarrollador privado de sueño llamado Simon, un exbarista convertido en diseñador de experiencia de usuario llamado Devon. Y una becaria universitaria llamada Lacey, que llevaba orejas de gato y hablaba en memes. A pesar de la intensidad, me encontré respirando más tranquila en ese espacio. La gente no susurraba a puerta cerrada ni competía por el mérito. Hacían preguntas. Admitían errores. Y, sobre todo, escuchaban.
Una noche, después de que termináramos un ensayo de presentación de producto que se alargó 2 horas, me quedé para ayudar a limpiar cajas de pizza y cables enredados. Lacey se dejó caer a mi lado en el sofá, soltando un gemido que parecía el sonido universal de los becarios de todo el mundo. He tenido 7 jefes, dijo dramáticamente, y ninguno de ellos escuchó realmente nada de lo que dije. Hizo una pausa. Hasta que llegaste tú. Parpadeé. De verdad. Asintió. Por fin, una jefa que de verdad escucha. Concepto revolucionario. Me reí, una risa de verdad. Del tipo que te pilla por sorpresa cuando menos te lo esperas. Sabes, dije, creo que no he sonreído así desde... Bueno, desde hace tiempo. Deberías hacerlo más a menudo, dijo, quitándose las orejas de gato de la cabeza y lanzándolas sobre la mesa. Pareces menos atormentada. Ella no sabía lo que esas palabras significaban para mí. No del todo. Pero aterrizaron suavemente en un lugar que se había sentido frío y en carne viva durante semanas. Quizás no todo se había perdido. Quizás todavía había rincones del mundo donde la amabilidad y el respeto no habían sido reemplazados por la traición y los juegos de poder. Me quedé hasta tarde esa noche, reorganizando nuestro diagrama de flujo de la cadena de suministro con una taza de café en una mano y un lápiz detrás de la oreja. Y en algún punto entre la página 3 de la planificación presupuestaria y un correo electrónico de Devon sobre la reparación de las sillas de oficina, me sorprendí sonriendo de nuevo. Este lugar desordenado, brillante, que apenas se mantenía unido, estaba empezando a sentirse como algo que no me había atrevido a creer que encontraría de nuevo. Un comienzo. No un reemplazo de la vida que había perdido, sino el primer hilo de la que construiría a continuación. Era cerca de la medianoche cuando sucedió. La oficina de Trivenet se había quedado en silencio, excepto por el zumbido de los servidores y el suave clic de mi teclado. Estaba reorganizando un rincón de almacenamiento descuidado, mitad tarea, mitad terapia, cuando abrí de un tirón un archivador metálico que debería haber sido retirado hace una década. El borde me cortó la palma de la mano. Afilado, limpio, inmediato. Contuve el aliento mientras la sangre brotaba más rápido de lo esperado, goteando sobre el suelo de hormigón. Genial, murmuré para mis adentros, presionando un montón de toallas de papel contra el corte. Por supuesto. Cale insistió en que fuera a urgencias. Jonah insistió aún más. 20 minutos después, estaba sentada bajo luces fluorescentes en una sala de emergencias casi vacía. Mi mano envuelta en gasa, mis nervios al límite. Una enfermera me sacó sangre para unos análisis de rutina mientras charlaba sobre camiones de comida. Apenas escuché. 10 minutos después, un médico que no había visto antes entró en el cubículo con cortina. Era de mediana edad, tranquilo, con el tipo de rostro que practicaba la neutralidad para ganarse la vida. ¿Melissa Grant?, preguntó. Sí. Miró el historial, luego a mí, y luego de nuevo al historial. Su corte es menor, dijo lentamente. Lo suturaremos y estará bien. Pero sus análisis de sangre. Eso es otro asunto. Fruncí el ceño. ¿Otro asunto, cómo? Dudó, corriendo la cortina un poco más, bajando la voz. Su tipo de sangre y sus marcadores señalaron algo inusual. Al principio, pensamos que era un error de laboratorio. ¿Y ahora? Y ahora, dijo con cuidado, lo hemos repetido 2 veces. Mi corazón empezó a latir más rápido. ¿De acuerdo y? Exhaló. Esto va a sonar extraño. Según nuestros registros y una coincidencia parcial de donante en el sistema, parece que usted está biológicamente emparentada con un hombre que fue tratado aquí varias veces en el último año. Lo miré fijamente. No tengo ningún familiar tratado aquí. Eso es lo que usted cree, dijo con delicadeza, pero los marcadores sugieren lo contrario. ¿Quién?, pregunté, con la voz apenas firme. ¿Con quién dice que estoy emparentada? Se detuvo a mitad de la frase. No puedo, ni ética ni legalmente, decir más sin confirmación, dijo. Pero le recomiendo encarecidamente que se haga una prueba de ADN completa. Inmediatamente. Solté una risa, corta e incrédula. ¿Está diciendo que mis padres no son mis padres por un corte con un papel?
Estoy diciendo, corrigió, que la biología no siempre coincide con la documentación. La habitación se sentía más pequeña, el aire más pesado. Mis padres son mis padres, dije. Fui adoptada, sí, pero legalmente. ¿Me lo dijeron? Sus cejas se alzaron una fracción. ¿Lo hicieron? Sí, espeté, y luego me suavicé. Quiero decir, sí. Adopción cerrada. Eso es todo lo que me dijeron. Asintió lentamente, como alguien que archiva un detalle que no encaja del todo. Razón de más para hacer la prueba. A veces, cerrada, no significa lo que la gente piensa que significa. Miré mi mano vendada, la gasa blanca ya manchada de rojo. ¿Qué pasa si no lo hago?, pregunté. Me miró a los ojos. Entonces seguirá viviendo con un vacío en su historial médico que podría ser importante. Y con preguntas que no desaparecerán. El silencio se instaló entre nosotros. Después de todo lo que había perdido, mi trabajo, la confianza de mi familia, mi sentido de pertenencia. La idea de que mi propia identidad pudiera estar incompleta parecía casi absurda. Y sin embargo, algo en mi pecho se apretó, una sensación familiar, la misma que había sentido en el ascensor semanas atrás. La sensación de que una verdad había estado escondida a plena vista. Está bien, dije en voz baja. Lo haré. El médico asintió. Tramitaré la derivación. Cuando se fue, me quedé sola detrás de la cortina, mirando la pálida pared del hospital, escuchando el lejano pitido de las máquinas y el chirrido de los zapatos de las enfermeras. Había venido por unos puntos. Me iba con algo mucho más peligroso. Una grieta en la historia de quién era yo. Y una vez que las grietas aparecen, tienden a extenderse. 3 días después, estaba de vuelta en mi apartamento doblando la ropa y viendo a medias un documental que no me importaba cuando mi teléfono sonó con un número desconocido. Dudé, con el pulgar sobre el botón de rechazar. Luego contesté. ¿Melissa Grant? Sí, habla Thomas Hartman. Soy abogado del bufete Carter & Doyle. Esperaba que pudiera venir a una reunión. Se trata de un asunto personal. ¿Un abogado? Creo que puede tener a la persona equivocada, dije con cautela. No creo que sea así, respondió, con un tono preciso, pero no antipático. El asunto se relaciona con un cliente recientemente fallecido que la identificó en su última voluntad y testamento. Dejó algo a su nombre. Se me secó la garganta. ¿Qué clase de algo? Preferiría discutir eso en persona. ¿Está disponible esta tarde? Me dio una dirección en el edificio Frost, en el centro, una torre acristalada e intimidante llena de gente que siempre parecía ir al juzgado o a la guerra. Y sin embargo, me encontré diciendo, allí estaré. El señor Hartman era exactamente el tipo de hombre que esperas ver representando a millonarios fallecidos. Pelo plateado, traje a medida y una voz entrenada para desarmar y dominar al mismo tiempo. Su oficina era toda de roble y cuero, y no había ni una sola huella dactilar en la mesa de cristal entre nosotros. Me hizo un gesto para que me sentara y me entregó un sobre grueso. Esto fue confiado a nuestro bufete por un tal señor Theodore Langston, que falleció hace 2 semanas. Solicitó que se lo entregáramos a usted tras la confirmación de su identidad. Parpadeé. Nunca he oído ese nombre. Los ojos de Hartman eran compasivos pero ilegibles. Puede que no lo conociera, pero él creía conocerla a usted. Deslizó el sobre más cerca. Dentro hay una carta personal junto con su última voluntad. Estoy aquí para responder a cualquier pregunta después de que la haya leído. Dudé, y luego rompí el sello. Lo primero que vi fue una caligrafía elegante, inclinada, deliberada. Melissa, si estás leyendo esto, ya me he ido. Siento no haber podido decírtelo antes. Hubo razones, algunas legales, otras crueles. Me fuiste arrebatada antes de que tuviera la oportunidad de abrazarte. Pero nunca dejé de buscar. Nunca dejé de tener esperanza. Eres mi hija. Y si algo he aprendido en estos últimos meses, es que las personas que te rodean no siempre son quienes pretenden ser. Sospecho que no morí de forma natural. Aunque demostrarlo será más difícil ahora que me he ido.
Lo que puedo darte es la verdad y una oportunidad para arreglar las cosas. Encontrarás el resto en el testamento. Confío en ti, Melissa. Eres la única en quien lo hago. Sentí que la sangre se me iba del rostro. Pasé a la segunda página. El testamento era oficial, con testigos, notarizado, archivado. En él, Theodore Langston me nombraba su hija y heredera principal de un patrimonio valorado en más de $7 millones. Propiedades en Texas y Colorado, acciones en una empresa de medios, y más que eso, párrafos que describían sus sospechas de que su muerte había sido orquestada, citando un deterioro de la salud que no coincidía con sus análisis de sangre limpios y una misteriosa caída que nadie presenció. Apenas podía procesar las palabras. ¿Es esto real?, susurré finalmente. Sí, dijo el señor Harmon en voz baja. Y usted es la heredera legal. Pero no lo entiendo cómo se conecta esto conmigo. Fui adoptada. Me dijeron que fue una adopción cerrada, que mis padres biológicos no eran conocidos. Sus registros de adopción fueron sellados, dijo Harmon. Pero el señor Langston contrató a investigadores privados varias veces en las últimas 2 décadas. Creía que usted había sido engañada, puesta intencionadamente fuera de su alcance. Negué con la cabeza, sintiéndome de repente con náuseas. Pensaba que alguien me apartó a propósito. Harmon no respondió directamente. Dejó documentos que recibirá a su debido tiempo. Pero Melissa, él creía que alguien cercano a él orquestó su alejamiento y, más tarde, su muerte. Lo miré a los ojos. ¿Quién? No puedo decirlo con certeza, pero puedo decir que nos pidió específicamente que le dijéramos esto. Comience con los que más tenían que ganar. Esa frase se quedó conmigo como una canción que desearías poder dejar de oír. Agarré el sobre con más fuerza. Usted dijo que solo confiaba en mí. Harmon asintió. Creía que usted era la única que no sabía la verdad, y la única lo suficientemente valiente como para encontrarla. Me senté en esa silla de cuero, rodeada de lujo y silencio y demasiadas preguntas sin respuesta. No sabía quién era realmente Theodore Langston. No sabía qué le había pasado. Y no sabía cómo yo, una gerente de marketing despedida de Austin, encajaba en este mundo de herencias secretas y sospechas de asesinato. Pero sabía esto, la familia que me crió había mentido. Y alguien, en algún lugar, había estado contando con que yo nunca descubriría la verdad. Me senté frente al señor Harmon, con el peso de la carta aún en mi regazo, mi pulso latiendo como tambores de guerra en mis oídos. Theodore Langston no era solo mi padre biológico. Había muerto de forma sospechosa, al parecer, con asuntos pendientes destinados a mí. Respiré hondo y de forma temblorosa. Esto no tiene sentido, ¿por qué alguien querría hacerle daño? ¿Por qué no acudió a la policía si sospechaba de un crimen? Harmon juntó las manos. Lo hizo, pero no había suficiente. Ninguna prueba directa, ningún motivo obvio y, según los investigadores privados que contrató, estaba siendo vigilado de cerca, incluso monitorizado. ¿Por quién? Hartman hizo una pausa, y luego respondió con una calma deliberada. Su padre creía que el marido de su hermana, Eric Wingham, no solo estaba detrás de su adopción ilegal hace años, sino también detrás de su prematura muerte. La sangre se me heló. Agarré los brazos de la silla, con los nudillos blancos. ¿Está diciendo que Eric estuvo involucrado en ambas cosas? Eso es lo que su padre creía, dijo Harmon. Sospechaba que Eric, o alguien que trabajaba con él, manipuló el sistema para cortar su conexión con el apellido Langston. Años más tarde, cuando su padre comenzó a intentar restablecer el contacto, su salud empezó a deteriorarse de formas inexplicables. Hubo caídas, hospitalizaciones. Síntomas sin explicación médica. Luego, justo cuando se preparaba para hacer públicas sus sospechas, murió mientras dormía. Lo miré fijamente, sin parpadear. Trabajé para Eric durante 6 años, susurré, y no tenía ni idea. Hartman se inclinó ligeramente hacia adelante. Melissa, no sabemos cuál fue realmente la implicación de Eric, pero sí sabemos esto. El equipo legal de su padre descubrió que Eric tenía control indirecto sobre una de las agencias que gestionaban adopciones a finales de los años 90. Por aquel entonces, la hija de Theodore, usted, desapareció de todo rastro oficial.
La documentación fue sellada, enterrada o desapareció. Las lágrimas me picaban en los ojos, pero no las dejé caer. Me estaba buscando, dije en voz baja. Durante años, asintió Hartman. Y cuando finalmente rastreó la cadena de custodia y descubrió dónde había terminado usted, ya era demasiado tarde para contactarla directamente. Mi voz tembló. Está diciendo que toda mi vida. Vanessa, Eric y mis padres adoptivos. ¿Todos lo sabían? Hartman dudó. Él creía que sabían algo. Quizás no todo, pero lo suficiente para guardar silencio. Lo suficiente para beneficiarse de su alejamiento. Sentí como si me hubieran arrancado el suelo de debajo de los pies. Todo lo que creía saber, cada recuerdo cálido, cada foto familiar, cada mañana de Navidad, de repente se veía empañado por la posibilidad de que nada de ello fuera un accidente, nada de ello fuera inocente. Y me dejó esto a mí, murmuré. ¿Todo? Porque pensó que haría algo con ello. No solo esperaba que lo hiciera, dijo Hartman en voz baja. Creía que solo usted podía hacerlo. Mis manos temblaban ahora, las páginas de la carta crujiendo como hojas secas al viento. ¿Por qué yo? Porque usted no tenía nada que ganar, dijo. Era la única que no estaba en posición de heredar su fortuna. No hasta ahora. Usted no sabía la verdad, lo que la convertía en la única en quien podía confiar. Me eché hacia atrás, con el corazón desbocado, la verdad asentándose como polvo sobre cada superficie de mi vida. La traición en Brand Lab, la sonrisa de Vanessa el día que me despidieron. La negativa de mis padres a creerme. No era solo personal. Estaba planeado. Todo. Hartman metió la mano en una carpeta y deslizó una fina unidad de memoria USB sobre la mesa. Esto contiene las últimas notas, registros y correspondencia de su padre. Lo hemos mantenido encriptado hasta ahora. La cogí con una especie de reverencia. No sé qué se supone que debo hacer con todo esto. Esbozó una sonrisa débil y agridulce. Comience por leerlo todo. Luego decida qué clase de hija quiere ser. Para el hombre que la buscó y para el que la crió en su lugar. Salí de la oficina con la unidad de memoria USB en la mano, un testamento en mi bolso y una tormenta formándose detrás de mis ojos. Me robaron mi nombre. Enterraron mi verdad. Pero no tenían ni idea de lo que haría cuando la encontrara de nuevo. El comedor era tal y como lo recordaba, mesa de cerezo pulido, jazz suave sonando desde el altavoz de la esquina y el tintineo de las copas de vino sobre un cordero perfectamente asado. Excepto que esta vez, todo era diferente. Me senté en silencio en el extremo más alejado, empujando guisantes por mi plato como una niña, con la mente lejos de la mesa. Mi madre adoptiva, Lorraine, sirvió otra copa de Merlot mientras mi padre se reía de algo que Vanessa dijo sobre los ridículos becarios de Ai. Y allí estaba ella, mi hermana, sonriendo como alguien que nunca hubiera arruinado una vida en su propia oficina. Melissa, no has dicho una palabra, gorjeó Vanessa, levantando su copa. ¿Sigues dándole vueltas a lo del trabajo? Levanté la vista lentamente. No, solo estoy cansada. Vanessa se encogió de hombros y volvió a centrar su atención en su marido, que no estaba allí, pero que de alguna manera seguía dominando todas las conversaciones. Eric dice que el mercado está a punto de cambiar de nuevo. Podría reestructurar el equipo. Sinceramente, es brillante. Mi madre tarareó en señal de acuerdo. Siempre piensa 10 pasos por delante. Vanessa tiene suerte. Me mordí el interior de la mejilla con tanta fuerza que saboreé sangre. La unidad de memoria USB en mi bolsillo quemaba como una marca. Había pasado los últimos 3 días peinando el archivo digital de mi padre biológico. Los archivos, las cartas, la lista de nombres. La unidad que ahora llevaba era algo completamente diferente. Le había pedido a Jonathan Trivenet que me ayudara a crearla. Él pensaba que era solo una herramienta de copia de seguridad personal, pero no lo era. Era un virus personalizado construido para extraer y copiar silenciosamente cada correo electrónico encriptado, cada carpeta oculta y cada documento protegido por contraseña de un dispositivo específico. Sabía que el portátil de Vanessa era la clave. Y esta noche, descubriría si ella había estado guardando sus secretos todo este tiempo.
Me sequé la boca con una servilleta y me levanté. Con permiso, dije en voz baja. Solo necesito usar el baño. No te pierdas, bromeó Vanessa con una sonrisa burlona. Forcé una sonrisa y caminé por el pasillo como si no estuviera a punto de traicionar a las personas que ya me habían traicionado 100 veces. La puerta del dormitorio de Vanessa todavía estaba ligeramente entreabierta. Mismo tocador, mismo papel pintado de color oro pálido, mismo portátil plateado, abierto y brillando débilmente sobre el escritorio. Me moví rápidamente, cerrando la puerta detrás de mí y sacando la unidad de memoria USB de mi bolsillo. Mis manos estaban firmes, extrañamente, mientras la deslizaba en el puerto USB. Se abrió una ventana, luego otra. El programa se activó al instante, ejecutándose en segundo plano como un susurro en una tormenta. Me senté, observando cómo la barra de progreso verde avanzaba. Correos electrónicos, registros financieros, notas de reuniones, registros de audio, susurré casi involuntariamente. A ver qué secretos escondes. A mitad de la extracción, se abrió una carpeta de fotos y comenzó a duplicarse. Las miniaturas de vista previa pasaron una por una. Vanessa con Eric. Vanessa en Brand Lab. Vanessa con alguien más. No pude distinguirlo, pero no era su marido. La barra avanzó hasta el 98%. Mi corazón se aceleró, no por miedo, sino por ira. Una rabia profunda y lenta envuelta en dolor. Esta era la hermana que me dijo que estaba actuando como si fuera mejor que ella. La mujer que había sonreído cuando lo perdí todo. Y ahora estaba a punto de descubrir por qué. Descarga completa. Retiré la unidad, borré el historial reciente y volví a colocar todo como lo encontré. 5 minutos después, estaba de vuelta en la mesa, deslizándome en mi asiento mientras mi madre rellenaba su copa. ¿Todo bien?, preguntó, sin levantar la vista. Bien, dije, bebiendo mi agua. Gracias. Vanessa volvió a reír, fuerte y satisfecha de sí misma. Estábamos hablando de las viejas fotos de papá. Encontré una caja la semana pasada. Debería enseñártelas alguna vez, Mel. Te hará gracia lo rara que parecías en la secundaria. Le devolví la sonrisa, enseñando los dientes. Me gustaría. Pero en mi mente, ya estaba abriendo carpetas, escuchando grabaciones, leyendo correos electrónicos que no se suponía que tuviera. No sabía lo que encontraría, pero sabía lo que esperaba encontrar. Pruebas. Y cuando las encontrara, no solo los expondría. Quemaría todo lo que habían construido con ellas. 3 días. Eso es lo que tardó el silencio en empezar a gritar. Después de plantar la unidad de memoria USB en el portátil de Vanessa, esperaba algo. Una alerta, una miga de pan, un archivo sospechoso. Pero los datos que Jonah me ayudó a extraer estaban encriptados en capas que ni siquiera él pudo descifrar de inmediato. Me dijo que le diera tiempo. Pero el tiempo se estaba volviendo en mi contra. Estaba en medio de la organización de un gráfico de logística de proveedores en Tribenet cuando mi portátil parpadeó una vez, y luego otra. Y entonces, acceso denegado. La pantalla se quedó en negro. Me quedé helada. En segundos, apareció otra alerta en mi teléfono. Actividad inusual detectada en su cuenta de trabajo. Seguridad bloqueada. Contacte con ti. Me levanté de mi escritorio de un salto. Cale se dio cuenta. Oye, ¿estás bien? Sí, mentí. Solo necesito un minuto. En el pasillo, mi corazón golpeaba contra mis costillas mientras marcaba a Jonah. Contestó al segundo tono. Melissa, acabas de ser marcada. Dice que tus credenciales se usaron para una transferencia de datos no autorizada. Los sistemas internos lo marcaron como una posible brecha. Una brecha, susurré. Probablemente no es nada, dijo con delicadeza. Podría ser un fallo, pero han bloqueado tu cuenta por seguridad. Haré que el equipo técnico lo revise. No, interrumpí. Por favor, no le des mucha importancia todavía. Yo me encargaré. Terminé la llamada antes de que pudiera preguntar nada más y salí directamente por la puerta principal, demasiado alterada para mirar a nadie a los ojos.
20 minutos después, estaba sentada en el rincón trasero de una cafetería del centro, con una bufanda enrollada firmemente alrededor de mi cuello, las manos temblando sobre el teléfono desechable que había comprado por una corazonada. Marqué a Harmen. Contestó de inmediato. Estaba a punto de llamarte, dijo. ¿Estás sola? Sí, dije. Creo que algo va mal. Acaban de cerrar mi cuenta de trabajo. Dijeron que fue marcada por una brecha. Se quedó en silencio. Melissa, dijo lentamente. Escucha con atención. No vayas a casa. No vuelvas con tus padres. Todavía no. Se me secó la garganta. ¿Por qué? Porque te han descubierto. El aire pareció espesarse a mi alrededor. ¿Te refieres a Vanessa, a Eric? Recibí una alerta ayer, dijo Hartman con gravedad. Alguien intentó acceder a los archivos archivados de tu padre a través de un servidor redirigido. La firma se originó desde dentro de la red corporativa de Brand Lab. Me incliné hacia adelante, con la voz baja. Entonces, saben que tengo la unidad. Lo sospechan, dijo Hartman. Y si Eric está involucrado, esto no se trata solo de cubrir sus huellas. No solo es cuidadoso, es peligroso. Recordé la carta. Las sospechas de mi padre, la caída imposible de rastrear, los análisis de sangre limpios antes de morir. ¿Hasta dónde llegaría?, pregunté. Para proteger millones, respondió Hartman, más lejos de lo que quieres saber. Cerré los ojos, con el café enfriándose intacto frente a mí. Pensé que estaba siendo inteligente, cuidadosa, pero había provocado algo mucho más grande de lo que me daba cuenta. Y ahora se estaba despertando. Tengo los archivos, susurré. Solo necesito tiempo. Entonces desaparece unos días, dijo Hartman. Ordena lo que tienes. Muévete con sigilo. Y Melissa, pase lo que pase, no lo subestimes. Colgué y me quedé mirando el teléfono en mi mano. El virus había funcionado, pero no había pasado desapercibido. Ahora yo era una amenaza. Y la gente como Eric Wingham no solo ignoraba las amenazas. Las borraba. La cafetería había cerrado hacía mucho, pero yo seguía allí, metida en el rincón sombrío del aparcamiento del callejón trasero, aparcada bajo una farola parpadeante. La ciudad zumbaba débilmente en la distancia, pero dentro de mi coche, reinaba un silencio sepulcral, solo yo y los archivos. A las 11:47 de la noche, mi portátil de respaldo sonó una vez. Desencriptación completa. Mi corazón se detuvo por un segundo, y luego se aceleró. Abrí la carpeta que había tardado días en desentrañar. Dentro, docenas de documentos, libros de contabilidad, grabaciones y correos electrónicos. Un archivo estaba etiquetado como conf. ¿Interna? Hice clic. El hilo era entre Eric y alguien listado solo como AM, un teléfono desechable quizás, o un alias. La mayor parte era lenguaje corporativo vago, tonterías estratégicas, palabras como contención y solapamiento. Pero cerca del final, lo encontré. Una línea, una frase que me dejó sin aliento. Los frenos se desactivaron tal como estaba planeado. Sin huellas dactilares. Si el viejo no se hubiera ido antes, habría parecido que se durmió al volante. Miré la pantalla, sin respirar. Los frenos se desactivaron tal como estaba planeado. Me tapé la boca con ambas manos. Mi padre no solo había sospechado algo, fue asesinado. Y Eric tuvo la audacia de escribirlo. Había más. Archivos adjuntos de transferencias de activos tras la muerte de mi padre. Un registro de llamadas entre Vanessa y Eric la noche antes del accidente. Incluso una hoja de cálculo que seguía los beneficios póstumos proyectados del patrimonio. Descargué cada archivo, imprimí cada uno en el FedEx de 24 horas al otro lado de la ciudad, con los ojos borrosos por la falta de sueño y la incredulidad. Sostuve la pila de papeles bajo la luz de la farola, la tinta aún caliente. Nombres, marcas de tiempo, asuntos. Pruebas, finalmente. Y sin embargo, todo lo que podía pensar mientras el viento soplaba suavemente por el aparcamiento era, papá, tenías razón. Me deslicé en el asiento del conductor, agarrando el volante con los nudillos blancos.
Luego lo susurré en voz alta. Terminaré lo que empezaste. El peso de aquello se hundió profundamente en mi pecho. Esto ya no era solo por venganza. Era por la verdad. Por hacer que cada mentira que contaron y cada segundo que dudé de mí misma contara para algo. Abrí mi teléfono y llamé a Harmen. Cuando contestó, dije solo una cosa. Lo tengo. Todo. Construyamos el caso. Hubo una larga pausa. Luego, en voz baja, dijo, prepararé la demanda. Hizo una pausa. Pero Melissa, a partir de este punto, no hay vuelta atrás. Miré las luces de la ciudad, mi rostro reflejado débilmente en el parabrisas. Más vieja, más dura. Pero finalmente, segura. No quiero dar marcha atrás, dije. Quiero terminar esto. El juzgado era más frío de lo que esperaba. No físicamente, sino en su atmósfera. Estéril, cavernoso y zumbando con el tipo de tensión que no puedes nombrar hasta que te presiona los pulmones. Los reporteros se sentaban en la fila de atrás, con los bolígrafos listos. Unos cuantos flashes de cámara ya habían saltado antes de que el juez ladrara pidiendo orden. Amigos de la familia Langston, empleados de Brand Lab, extraños. Todos ellos reunidos, curiosos, expectantes, esperando ver cómo se desataba la tormenta. Vanessa estaba sentada en la mesa de la defensa, con una postura demasiado rígida para ser confiada. Su chaqueta era de un blanco marfil, inmaculada, como si intentara parecer inocente solo por el color. Evitaba mi mirada. Eric, sentado a su lado, parecía una estatua, expresión fija, mandíbula apretada. Pero su mano temblaba cuando alcanzó su vaso de agua. Y lo vi, miedo. El mismo hombre que una vez me humilló delante de todo un equipo con una sonrisa burlona, ahora pálido, resquebrajándose por los bordes. El alguacil me llamó por mi nombre. Me levanté y caminé hacia el estrado de los testigos, mis tacones golpeando suavemente el suelo pulido, cada paso más fuerte en mi pecho que en la sala. Melissa Grant, dijo el juez, jura decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. ¿Lo juro? Me senté, de cara a los abogados, al jurado y, sobre todo, a las dos personas que habían orquestado el robo de mi vida. La fiscal se acercó y luego, con delicadeza, preguntó, señorita Grant, ¿puede decirle al tribunal cómo llegó a saber que era la hija biológica de Theodore Langston? Tragué saliva con fuerza, con el corazón acelerado. Mis manos temblaban ligeramente, así que las mantuve juntas en mi regazo. Lo descubrí después de que me cortara en el trabajo, comencé. Fui a urgencias, donde un médico notó algo inusual en mis análisis de sangre. Eso llevó a una prueba de ADN y a una carta del señor Harmen, de mi padre biológico. Me volví hacia el jurado, recorriendo sus rostros con la mirada. No sabía que era adoptada hasta entonces, y no sabía la verdad sobre cómo ocurrió esa adopción. La fiscal asintió. ¿Y cuál es esa verdad? Que Eric Wingham, el marido de mi hermana y director ejecutivo de Brand Lab, tenía conexiones con la agencia que gestionó mi adopción. Que mi padre me había estado buscando durante años, y que cuando finalmente empezó a acercarse, murió de forma sospechosa. Eric se removió en su asiento. Vanessa parpadeó rápidamente. Mi padre dejó notas, correos electrónicos. Sabía que algo iba mal. No confiaba en la gente que lo rodeaba, y tenía razón en no hacerlo. Levanté el correo electrónico impreso. Este mensaje proviene de la cuenta del señor Wingham, con fecha de 3 días antes de la muerte de mi padre. Leí la línea en voz alta. Los frenos se desactivaron tal como estaba planeado. Sin huellas dactilares. Si el viejo no se hubiera ido antes, habría parecido que se durmió al volante. La sala estalló en susurros, jadeos, sillas raspando contra las baldosas. Orden, espetó el juez, golpeando el mazo una vez. Continué, con la voz más firme ahora, más fuerte. Mi padre no se durmió al volante. Su coche fue saboteado. Y el hombre que se benefició de ello, que obtuvo el control de los activos, silenció una amenaza y enterró un secreto familiar está sentado justo ahí. Señalé directamente a Eric. No se inmutó, pero apretó la mandíbula con tanta fuerza que creí oír un diente crujir. Vanessa finalmente me miró,
con los ojos muy abiertos, vidriosos de incredulidad. Por un segundo, pensé que podría gritar, pero en su lugar, su labio tembló y comenzó a llorar. No era un acto. No era culpa, ni remordimiento, sino la cruda y naciente comprensión de que el imperio que había ayudado a construir estaba a punto de colapsar. La fiscal apoyó la mano en el podio. No hay más preguntas. Mientras bajaba del estrado, Eric agarró la muñeca de Vanessa, susurrando algo con un agudo siseo. Ella retrocedió. El mazo volvió a golpear, y el juzgado, una vez estéril y frío, ahora pulsaba con escándalo y poder cambiante. El juzgado nunca había estado tan silencioso. No cuando hablaron los testigos, ni siquiera cuando leí el correo electrónico en voz alta. Pero ahora con el mazo del juez levantado y el jurado regresando de la deliberación, era el tipo de silencio que dobla el aire. Espeso, expectante, como el momento antes de que una tormenta rompa sobre el cristal. Todos en pie. Me levanté. El juez entró y se sentó con el mismo desapego tranquilo que había mantenido durante todo el juicio. El alguacil aceptó la hoja del veredicto y se la entregó. El juez la leyó en silencio. Mis rodillas casi cedieron cuando vi la más mínima inclinación de su cabeza, el más pequeño arco de una ceja. Pueden sentarse. Se aclaró la garganta y miró directamente al estrado del jurado. En el asunto del patrimonio de Theodore Langston, comenzó, con voz nítida y final, el tribunal reconoce a Melissa Grant como su hija biológica y única heredera legítima, según lo confirmado tanto por la evidencia de ADN como por la última voluntad y testamento presentados. Cerré los ojos solo una vez, lo suficiente para sentir el nombre de mi padre posarse sobre mí como algo sagrado. Pero el juez no había terminado. Con respecto a la evidencia presentada en relación con el señor Eric Wingham, este tribunal encuentra causa probable suficiente para iniciar cargos penales relacionados con la manipulación premeditada de un vehículo motorizado, obstrucción a la justicia y posible homicidio involuntario en la muerte del señor Langston. Jadeos recorrieron la sala como réplicas de un terremoto. Vanessa se volvió bruscamente hacia Eric. ¿Qué hiciste?, siseó, con el rostro pálido, manchado de rímel. Diles que es un error. Di algo, Eric. Eric permaneció inmóvil, pero su abogado se inclinó, susurrando furiosamente. Sus manos temblaban. No fue mi intención que, comenzó, con la voz quebrada. No te atrevas, espetó Vanessa. No me hagas hundirme contigo. Suficiente, dijo el juez bruscamente, golpeando el mazo. Los guardias del tribunal se acercaron. Señor Wingham, por favor, póngase de pie. Lo hizo, rígidamente, como si cada parte de él supiera que este momento siempre había estado esperando, justo fuera de su alcance. Las esposas chasquearon alrededor de sus muñecas, metálicas, ruidosas, finales. Y por primera vez desde el día en que me despidió, me humilló, Eric Wingham parecía pequeño. No como un director ejecutivo, no como un cerebro, solo un hombre atrapado. Vanessa se levantó de un salto. Arruinaste todo, me gritó a través del pasillo. No le perteneces. Eras nuestra. Nosotros te criamos. Las palabras me golpearon más fuerte de lo que esperaba, porque por un segundo, una parte de mí quiso creer que lo decía en serio, que realmente pensaba que yo era suya, que una vez me había visto como una hermana y no solo como una amenaza. Pero luego recordé el ascensor, la risa, sus ojos cuando dijo, disfruta de ser pobre. Y el segundo pasó. El juez levantó la mano. Señora Wingham, un arrebato más y será declarada en desacato. Vanessa se sentó lentamente, temblando, la rabia hirviendo bajo la superficie. Yo permanecí de pie. Sin expresión, sin lágrimas todavía, porque esto era lo que parecía la justicia. No era gloriosa. No era cinematográfica. Era pesada. Era silenciosa. Y se había ganado. Mientras conducían a Eric más allá de mí, se detuvo solo por un instante y me miró a los ojos. No con odio, ni siquiera con miedo. Con arrepentimiento. Pero no me inmuté. No esta vez. Le sostuve la mirada y susurré, tú te hiciste esto a ti mismo. Luego se fue. Fuera por las puertas, fuera de la vida de la que intentó borrarme.
Sentía las piernas como si hubieran soportado el peso de años. Pero me mantuve erguida, todavía agarrando la carpeta de pruebas impresas en una mano y el testamento de mi padre en la otra. No lloré hasta que el juzgado se vació. No hasta que el juez se retiró a sus aposentos. No hasta que los susurros cesaron y los asientos quedaron vacíos. Solo entonces llegaron las lágrimas, no de dolor ni de rabia, sino de liberación. Porque después de todo lo que me quitaron, gané. 3 meses después, la casa estaba más silenciosa que nunca. No la mía, la de ellos. La finca Windham, que una vez fue escenario de fiestas navideñas y galas benéficas junto a la piscina, ahora estaba vacía, como un escenario desmontado tras el acto final. El vestíbulo de mármol todavía brillaba, pero el aire había cambiado. Menos grandioso, más fantasmal. Vanessa se había mudado de nuevo al dormitorio de su infancia. El personal se había ido, los coches embargados. Los titulares eran despiadados, de los hay a la nada. El marido director ejecutivo cae. La esposa le sigue. No asistí a las audiencias previas al juicio de Eric. No tuve que hacerlo. Las pruebas hablaban más alto de lo que yo jamás podría. En su lugar, me concentré en construir algo nuevo, algo que los sobreviviera a todos. La Fundación Langston se lanzó en octubre, dedicada a ayudar a niños perdidos en sistemas de adopción cerrada, como yo lo había estado. Abrimos nuestra primera oficina comunitaria en el este de Austin, a una manzana de donde solía coger el autobús después de mis turnos de secundaria en la cafetería. En el evento de prensa, me paré detrás del podio con un vestido gris suave. Sin traje de poder, sin sonrisa ensayada, solo yo. Un periodista preguntó, Melissa, ¿qué diría tu padre si estuviera aquí hoy? Hice una pausa y luego respondí, diría, por fin. Rieron suavemente. Y cuando alguien más preguntó si todo esto era solo venganza, sonreí de verdad esta vez. No se trata de venganza, dije claramente. Se trata de restaurar lo que nunca debería haberse quitado, mi nombre, mi historia, mi voz. El aplauso fue silencioso pero sincero. A un lado, vislumbré a mis padres adoptivos de pie detrás de la multitud. Lorraine llevaba su buen abrigo como si quisiera demostrar que todavía pertenecía a algo. Mi padre le sostenía la mano. No saludaron. No se acercaron y no me miraron a los ojos, pero me oyeron. Pude sentirlo. Esa noche, mientras caminaba sola por la oficina de la fundación casi terminada, coloqué la foto enmarcada de Theodore Langston en el estante detrás de mi escritorio. Era joven en la foto, sonriendo ligeramente, con ojos agudos y un desafío silencioso en su rostro. Espero que esto sea lo que querías, susurré. El viento se movió a través de la ventana abierta detrás de mí, haciendo crujir la esquina de la vieja carta que me había escrito. La que guardaba junto a mi teclado, ahora arrugada en los bordes, leída demasiadas veces. Ya no dolía leer sus palabras. No como antes, porque ahora sabía quién era. Y nadie, ni Vanessa, ni Eric, ni siquiera las personas que me criaron, podrían quitarme eso nunca más. El cementerio estaba tranquilo, enclavado justo más allá de los límites de la ciudad, donde el horizonte daba paso a los árboles y el cielo se extendía más blanco de lo que recordaba. Aparqué bajo un roble torcido, con un ramo de lirios frescos descansando en el asiento del pasajero a mi lado, blancos con suaves bordes violetas, del tipo que mi padre había mencionado una vez en sus notas, del tipo que su madre solía plantar fuera de su casa familiar en El Paso. No había llorado el día del veredicto, ni el día que recibí la escritura de su patrimonio, ni la primera vez que entré por la puerta principal de su casa y me di cuenta de que ahora era mía. Pero hoy, las lágrimas llegaron silenciosamente, sin pedir permiso. Caminé el corto sendero hasta su tumba, mis tacones hundiéndose en la tierra blanda. La lápida era simple, de granito gris pulido con una fuerza silenciosa. Theodore Langston. Amado padre, amigo fiel, buscador incansable de la verdad. Me arrodillé y coloqué los lirios suavemente contra la base. El sol de la mañana extendía largas sombras sobre la hierba. Pensé que vendría aquí con preguntas, susurré, pero no las tengo. Presioné mi mano contra la piedra fría. Tenías razón en todo. El viento se agitó a mi alrededor, suave y constante. No dramático, no cinematográfico, simplemente constante, como él. Y lo hice, dije,
con la voz quebrada. Dije la verdad. Me defendí. Les hice ver quién eras realmente tú. ¿Y quién soy realmente yo? Me senté sobre mis talones, dejando que el silencio se asentara. Todavía había cosas que no entendía. Cosas que nunca sabría del todo. Como Vanessa lo justificó todo. Como mis padres pudieron mirar hacia otro lado. ¿Por qué Eric había llegado tan lejos solo para quedarse con una fortuna? Pero esas ya no eran las preguntas que me definían. Nunca lo fueron. Espero que veas lo que estoy construyendo, murmuré. La fundación, el trabajo que estamos haciendo. No es solo tuyo, papá. Es nuestro. Un pájaro cantó en algún lugar a lo lejos. El mundo seguía su curso a mi alrededor. Lentamente, me levanté y me sacudí las manos. No quería quedarme mucho tiempo. La paz que sentía no necesitaba horas. Ya se había instalado en mi pecho. Este lugar, este momento, ya no era sobre el duelo. Era sobre la gratitud y la libertad. Mientras caminaba de regreso al coche, miré por encima de mi hombro por última vez, no para decir adiós, sino para prometer que llevaría adelante su legado. No por obligación, sino porque ahora era mío. Plena y finalmente mío.